Capítulo 8 de Primera de Macabeos. A Yahudá le llegó la fama de los romanos, que eran muy poderosos. Recuerden que el imperio romano vino después del imperio griego, tiempo en el que sucede esto con los macabeos. A Yahudá le llegó la fama de los romanos, que eran muy poderosos, que trataban bien a sus aliados y que brindaban su amistad a los que acudían a ellos. Especialmente se hablaba de su poderío. Claramente ellos están ahorita siendo oprimidos por los griegos. Entonces el oír esto de los romanos suena muy bien. Dice, especialmente se hablaba de su poderío. Oyó hablar de las guerras que habían hecho y del valor que habían mostrado en la conquista de las Galías, de cómo las habían sometido, obligándolas a pagarles tributo, o Galias, de lo que habían hecho en España para apoderarse de las minas de plata y oro que allí hay, de cómo se habían apoderado de toda aquella región por medio de su estrategia y su resistencia, a pesar de la distancia tan grande entre ella y su país, de cómo habían derrotado y aplastado a todos los reyes de los últimos rincones de la tierra que los habían atacado, mientras que los otros tenían que pagarles tributos anualmente. También habían derrotado en la guerra y sometido a Filipo y a Perseo, reyes de Macedonia, y a los otros que los habían atacado. Supo también que Antíoco el Grande, rey de Asia, les había declarado la guerra y se había lanzado a la batalla con 120 elefantes. Vean esto. Supo también que Antíoco el Grande, rey de Asiria, les había declarado la guerra y se había lanzado a la batalla con 120 elefantes. Y nuevamente lo del elefante, que se conectaba con la Torre de Babel por el grupo de los tres grupos, el grupo que se convirtieron en monos y elefantes. 120 como el último jubileo. Recuerden que habrían 120 jubileos desde Adán hasta el fin de esta realidad de pecado, este tiempo de la humanidad. 6 milenios entre 50, que son el número de años que hay en un jubileo, son 120, que había sido profetizado por Yahweh al hablar con Noah, y le dijo que 120 años sería la edad de la carne del hombre, haciendo alusión también a 120 jubileos a partir de Adán, el hombre. Entonces 120 elefantes hace alusión al fin de los tiempos, curiosamente cuando se estaría tratando de elevar nuevamente la Torre de Babel, pero de una manera espiritual, la rebelión del mundo entero en contra de Yahweh. Dice, y con caballería y carros y un ejército muy numeroso, y que había sido derrotado por ellos, que lo habían capturado vivo, obligando a él y a sus sucesores a pagarles un tributo muy alto, a entregar un cierto número de rehenes y a cederles las provincias de la India, Media y Lidia, que eran de las mejores provincias, las cuales le habían quitado, dándoselas el rey Eumenes. Entonces aquí estamos viendo ya cómo está empezando a caer Grecia ante Roma. Dice, oyó también decir que cuando los griegos decidieron hacer una campaña para exterminar a los romanos, estos se enteraron del plan y les enviaron un solo general para que les hiciera la guerra. Los griegos tuvieron muchas bajas y los romanos se llevaron cautivos a las mujeres griegas y a sus hijos. Saquearon el país y se adueñaron de él, destruyeron sus fortalezas y sometieron a los habitantes a esclavitud hasta el día de hoy. Supo además que a los otros países e islas y a todos los que se les habían opuesto, los habían derrotado y obligado a servirles, pero que en cambio con sus amigos y con los que buscaban su protección mantenían una fiel amistad. Así han dominado a muchos reyes de cerca y de lejos, y todos los que oyen hablar de ellos les tienen miedo. Los que para ser reyes reciben el apoyo de los romanos llegan a serlo, pero cuando estos quieren les quitan el trono. Así han adquirido un poder muy grande. Y sin embargo ninguno de ellos se ha hecho coronar ni ha vestido el manto de púrpura ambicionando la estima. Repito, y sin embargo ninguno de ellos se han hecho coronar ni ha vestido el manto de púrpura ambicionando la estima. Han establecido un senado donde diariamente se reúnen sus 320 miembros para han establecido un senado donde diariamente se reúnen sus 320 miembros para examinar los asuntos del pueblo y decidir lo que más conviene para mantener el buen orden. 320. Cada año confían a un solo hombre el gobierno y el dominio sobre todo el imperio, y todos le obedecen sin que haya envidia ni celos entre ellos. Vean lo que parece ser un súper buen ejemplo, ¿verdad? Lo que eran al menos al principio en el sentido positivo del imperio romano al inicio. Cada año confían a un solo hombre el gobierno y el dominio sobre todo el imperio.
y todos le obedecen sin que haya envidia ni celos entre ellos. Y Judá entonces escogió a Eupólemo. Y Judá entonces escogió a Eupólemo, hijo de Johanán de Acos, y a Jason, hijo de Eleazar, y los envió a Roma para hacer un convenio de amistad y pacto. Aquí dije Jason porque era, bueno, habrá que ver si, espero no sea por problema de la traducción, pero en ese tiempo los que se llamaban Yahushua o Yeshua, que se querían hacer griegos o por la influencia griega, se cambiaban el nombre a Jason. Entonces Jason habría venido del nombre hebreo original Yahushua o Yeshua. Dice: y así verse libres del yugo de la tiranía, pues veían que el imperio griego estaba sometiendo a Israel a la esclavitud. Ellos emprendieron el viaje a Roma, un viaje muy largo, y entrando en el Senado dijeron: Yahudá Macabí y sus hermanos, junto con todo el pueblo yahudí, nos han enviado para que hagamos un convenio de pacto y de paz con ustedes. Queremos que nos cuenten entre sus aliados y amigos. Los romanos aceptaron la propuesta. A continuación se copia la carta que escribieron en láminas de bronce y que enviaron a Jerusalén para que allí se conservara un documento del convenio de paz y pacto. Vean esto qué particular. Y bueno, vamos a ver qué más sigue para ver si lo que estoy por decir se aplica, pero Yahudá hace un pacto, un convenio con Roma, así como el último, que es representado por Yahudá Macabí, viene como romano y confirma el pacto con los muchos para iniciar los últimos 7 años, la última semana de Daniel, como lo vemos en Daniel 9. Entonces dice: allí se conserva un documento del convenio de paz y pacto. También el hecho de que eran láminas de bronce, particular porque, como dije o hemos visto una y otra vez, el bronce es el metal que representa a Grecia. Estaban en Grecia, utilizan bronce para mandar este convenio a Roma, que representa el hierro. Y de ahí también el que el último viene a reinar con vara de hierro, porque viene como romano. Dice: prosperidad a los romanos y a la nación de los Yahudim para siempre. Qué curioso también, porque Roma venía de Edom, y Edom fue el hijo de Rivka al que se le dio este mundo, esta vida. A Jacob el mundo por venir, el mundo espiritual. De Jacob viene Yahudá. Entonces qué curioso, prosperidad a los romanos en esta vida y a la nación de los Yahudim para siempre, ¿verdad? En la otra vida, la eterna. Esto es como Esaú y Jacob aquí. Prosperidad a los romanos y a la nación de los Yahudim para siempre, en el mar y en la tierra, entre las naciones y los creyentes, Roma y Israelim. Que la guerra y los enemigos se mantengan lejos de unos y de otros. Si llega a suceder que Roma, en primer lugar, o cualquiera de sus aliados se ven mezclados en alguna guerra en cualquier lugar del imperio, la nación de los Yahudim se pondrá de parte de ellos como aliados sinceros según lo exijan las circunstancias. Los Yahudim no darán provisiones, ni armas, ni dinero, ni naves a los enemigos de Roma. Tal es la voluntad de Roma. Los Yahudim cumplirán sus compromisos sin exigir recompensa. De igual manera, si en primer lugar la nación de los Yahudim se encuentra en guerra, los romanos sinceramente les ayudarán como aliados según lo exijan las circunstancias. No les darán a los enemigos provisiones, ni armas, ni dinero, ni naves. Tal es la voluntad de Roma. Los romanos cumplirán estos compromisos sin engaño. Estos son los términos del convenio que los romanos han hecho con el pueblo yahudí. Vean eso, qué interesante, porque como dije en Daniel 9 vemos que el príncipe del pueblo que destruiría el templo, el pueblo del príncipe sería el que destruiría el templo, el pueblo del príncipe que había de venir en el futuro, como Paulus, que era hebreo pero tenía la ciudadanía romana, por eso fue enviado a las naciones. Entonces el último viene de entre las naciones como romano, con vara de hierro, para hacer un pacto con los muchos, como aquí dice, estos son los términos del convenio que los romanos han hecho con el pueblo yahudí, como si fuera el hebreo que viene como líder
como gentil y logra hacer un pacto con los muchos del pueblo, a pesar de él venir como gentil. Han hecho con el pueblo yaudí. Si después las dos partes deciden añadir o quitar algo a este convenio, podrán hacerlo según les parezca, y lo que añadan o quiten tendrá validez. Además, los romanos dijeron que habían escrito al rey Demetrio acerca de los males que él había causado a los Yahudim. ¿Por qué oprimes tan duramente a nuestros amigos los Yahudim? Si ellos vuelven a quejarse de ti, nosotros los vengaremos y te haremos la guerra por tierra y por mar. Entonces ven como ya después de eso, ahora sí, pusieron a defenderlos. Y una queja más y hasta ahí llegaban. Entonces vemos cómo a través de este convenio lograron obtener tranquilidad por un tiempo.